Queremos determinar cuáles de las siguientes declaraciones describen una función. Queremos seleccionar todas las declaraciones que aplican. Antes de analizar estas 4 declaraciones, dejemos revisar lo que es una función. Una función es una relación en la cual cada entrada tiene exactamente una salida. Entonces, si tenemos una función de x, podemos decir cada valor de x tiene exactamente un valor, y aquí hay 2 ejemplos de funciones. Aviso: en este primer caso cada entrada tiene exactamente una salida. O cada x valor tiene exactamente un correspondiente y valor. Aún en este caso, aunque estas 2 entradas comparten la misma salida, cada entrada tiene exactamente una salida. Aviso: cada x tiene exactamente y aquí hay un ejemplo que no es una función. Aviso: esta entrada tiene realmente 2 salidas, y por tanto no es una función. Todavía es una relación, pero no una función. Volviendo a nuestras 4 declaraciones. La primera declaración dice la cantidad de ingresos. Una empresa de zapatos hace una función de cómo se venden muchos zapatos. Hacen un tipo de zapato. Entonces, si esta es una función, la entrada sería el número de zapatos y la salida sería el ingreso. Así que podríamos decir que el número de zapatos vendidos debería ser igual a solo una cantidad de ingresos. Y esto es verdadero. Por ejemplo, si los zapatos costan $50 cada uno, si dejan de ser 10 pares de zapatos, los ingresos serán $500. No hay otra cantidad de ingresos posibles, y por tanto podemos decir que esta situación describe una función. Siguiente, tenemos una tasa anual de desempleo de una ciudad. Es una función del año. Otra vez, si esta es una función, la entrada sería el año, y la salida sería la tasa de desempleo. Así que tendríamos f del año sería igual a la tasa de desempleo. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos un año, solo habrá una tasa anual de desempleo y, por lo tanto, esto representa una función. No hay manera de que un año pudiera tener 2 tasas de desempleo anuales. Así que de nuevo esto describe una función. Siguiente, tenemos el número de millas viajadas. Es una función de la tasa media de viaje. En este caso, la entrada sería la tasa media de viaje, y la salida sería el número de millas viajadas. Entonces, podemos decir que f de la tasa debería ser igual a el número de millas viajaron. Entonces, por ejemplo, si estás viajando 60 millas por hora, para decir 3 horas, entonces la salida o número de millas sería 180 millas. No podría ser alguna otra distancia viajada con la misma tasa media de viaje. Y por tanto cada tasa media solo tiene una cantidad de millas viajadas. Así que de nuevo esto es una función. La última declaración: el ingreso de una persona es una función de su altura. Así que aquí la entrada sería la altura y la salida sería el ingreso. Así que si esta es una función, tenemos f de la altura es igual a la cantidad de ingresos. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene 6 pies de altura, ¿es posible tener un solo ingreso posible? Y por supuesto que es falso. Si alguien tiene 6 pies de alto, hay un manojo de personas que son 6 pies altos. No harán siempre la misma cantidad de ingresos. Habrá muchos ingresos de personas con la misma altura. Y por lo tanto, esto no representaría una función, pero los primeros 3 todavía hacen. Espero que encontraron esta explicación útil.